cultural inmaterial de distintas comunidades autónomas. Exactamente van a intervenir Valencia, Galicia, Baleares, Cataluña y Navarra. Y voy a dar paso rapidísimo porque son 5 minutos. Javier, buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Simplemente presentaros a Javier. Bueno, él es licenciado en Geografía e Historia y trabaja ya desde el año 2010 como interino en la plaza de, bueno, como funcionario, ¿no? Ya en la plaza de técnico de etnología en el Servicio de Patrimonio Cultural. Ha formado parte de la mayoría de las comisiones, como por ejemplo la Comisión de Trabajo de Patrimonio Inmaterial o de la Comisión Técnica para el Estudio e Inventario de Patrimonio Inmaterial. Y como Valencia tiene tantísimas manifestaciones culturales inmateriales declaradas, pues él también ha intervenido y ha colaborado en multitud de expedientes. ¿Cuántos tenéis? ¿18 declaradas? No está más muchos. Bueno, pues a él le ha tocado pues colaborar en la redacción y en la preparación de esos expedientes que por experiencia lo sé que lleva muchísimo tiempo, y luego muchas personas que no están de acuerdo si tienes que conciliar muchas cosas, portadores con administraciones, y bueno, le ha tocado mucho esa labor. Y nada, simplemente te doy paso. Muchísimas gracias, Javier. Te doy paso de 5 minutos, para tu intervención, para ser ágiles y ceñirnos al tiempo establecido. Gracias. Nada, muy buenas tardes. Primero agradecer, como siempre, ¿no?, al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por invitarnos, sobre todo al territorio valenciano, para ver un poco el estado de la cuestión, ¿no?, de este patrimonio cultural inmaterial. Bueno, yo sobre todo quería decir 4 cosas. No sé si en 5 minutos podré, pero bueno. En nuestra ley de patrimonio cultural valenciano se habla de 2 figuras, del BIC inmaterial y del BRL inmaterial, de esa segunda figura. Yo sobre todo lo que quería decir es que para nosotros, desde aquí, desde Valencia, como decía María Pía, con los numerosos expedientes que tenemos protegidos en la UNESCO, ha habido un revival de todo este tipo de patrimonio. Y tenemos una avalancha de expedientes monumental. Para ello yo quería, como algo importante, que no sé si el resto de comunidades lo tiene, es la creación que hicimos en el 2016 de una comisión técnica para el estudio e inventario del patrimonio inmaterial, en la que están representadas todas las universidades valencianas. También forman parte algunos especialistas de romerías, de peregrinaciones, en danzas, en música tradicional, y nosotros nos apoyamos muchísimo en esta Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchísimo sobre todo en la evaluación. Y para nosotros es una ayuda grandísima porque es un freno muy grande frente a todo esta avalancha de solicitudes. Por ejemplo, os puedo poner en marzo, hace muy poco, tuvimos la comisión en la cual, por ejemplo, se dijo que sí a 8 bienes de relevancia local inmaterial. Por ejemplo, el Tribunal del Comuner de Aldaya, que es una especie de Tribunal de las Aguas, de unas acequias pequeñas, la Carchofa de Alacuás, los Mayos, el Ritual de Judas de Venta del Moro, les Danses de les Carases de Petrer, es Fachos de Onil, que es como las fallas de los Pirineos y de Andorra, la Albá de la Alcora. Y en cuanto a Vic, se dio la luz verde a un expediente que igual lo habéis escuchado ya, seguro, por la prensa. Es el expediente de la paella valenciana, el arte de unir y compartir, que es el inicio para nosotros de este melón de la gastronomía que todavía no se había empezado. Pero, por ejemplo, también tenemos ahora pendientes, ¿no?, pues la cordada de Paterna, como BIC inmaterial. También el melón de la pirotecnia, que nosotros los valencianos tanto llevamos en la sangre, pues es todavía esas manifestaciones todavía no se han iniciado su patrimonialización. Bueno, con todo esto y las peticiones, yo sobre todo lo que quería también comentar era esto, la gran avalancha que tenemos, la importancia para nosotros de esta comisión, en la que nos apoyamos muchísimo, y fruto de esta comisión fue la confección de una guía que nosotros siempre, cuando llaman aquí a la puerta, lo que hacemos es enviarles esta guía para que tengan claro qué se va a hacer, qué ha de tener este expediente.
Evidentemente nos hemos basado en la Convención, lo que ya habéis dicho, en la Ley de Patrimonio Inmaterial y en el Plan Nacional, sobre todo. Ahí están los criterios, los principios, los ámbitos, sistemas de activación, herramientas, la ficha María Pía que hicisteis vosotros, es la que gastamos, pasos a seguir, etcétera, etcétera. Es decir, y con esto ya, porque sí, como siempre, cuando llaman aquí a la puerta y traen los expedientes, ninguno está bien definido ni bien cumplimentado. Y nada, yo un poco, si os parece esto. Estas eran las tres cosas que yo quería decir importantes desde aquí. Gracias, Javier. Estupendo. Ojalá todos mantengan el tiempo como tú lo has hecho. Muchísimas gracias, Javier. Muy bien. Mantente ahí, que vamos a dar paso a Juan Antonio Naveira Seoane. ¿Estás preparado? Juan Antonio, Galicia. Antonio. Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Nosotros también a ti. Pues adelante. Bueno, pues nada, simplemente... Igual que le comentaba a Javier, lo siento muchísimo, son 5 minutos, simplemente presentar a Juan Antonio, él es su director general de Protección de Patrimonio Cultural y en la actualidad también es jefe de servicio de inventarios y sobre todo poner de manifiesto que ha colaborado de manera muy directa en la inclusión en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Camino de Santiago, del norte de España, bueno, de patrimonio, me parece que el Camino de Santiago es mundial. ¿No? Mundial. Pero sí en la lista representativa de la Ribeira Sacra y del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, también has colaborado de manera muy directa junto con Chaín, ¿no? Y en la candidatura de la Piedra en Seco del año 2019. Y bueno, pues nada, él está ahora colaborando, por ejemplo, en el informe periódico de la UNESCO, que se hace cada 6 años, hicimos uno en el 12 y ahora nos toca hacer uno, también es representante de ese informe y nada, muchísimas gracias de verdad, Juan Antonio. Vale. Y nada, una palabra, gracias. Pues nada, me van a sobrar los 5 minutos. Os agradezco mucho la invitación y bueno, deseando participar en la mesa y agilizarla, así que simplemente, bueno, felicitar la ponencia anterior porque creo que ha hecho un resumen con el tema comparado de la legislación en materia de patrimonio cultural inmaterial. Yo un poco lo que tenía preparado para estos 10 minutos iniciales era un poco la revisión, pero al haber hecho ese destaque tan bueno y tan preciso sobre los elementos diferenciales o singulares de cada legislación, pues ya ha quedado presentada. Simplemente decir que bueno, en el ámbito de la comunidad autónoma, las solicitudes de declaración o de reconocimiento en el ámbito de la legislación del patrimonio cultural inmaterial, pues creo que aún no alcanzan la presión que tenéis en la Comunidad Valenciana. Sí es verdad que es un elemento que está creciendo. Y es verdad que aunque ya es de 2016 la ley gallega en la que se establece las medidas de salvaguarda, básicamente, y un poco el concepto y las medidas de salvaguarda, lo que nos hemos venido dando cuenta en este proceso, en estos años, es por éxitos y por fracasos, quiero decir, sobre todo por fracasos de algunas declaraciones o de algunos intentos de declaración, es la importancia de colaborar desde un inicio o de promover la situación o el estado en el que sean las comunidades las que acaben por realizar la petición y el expediente, en que seamos capaces desde la Administración de identificar esas organizaciones y comunidades relevantes para la manifestación, por una parte, bueno, esto es esencial, pero por otra, que sean proactivas en la definición del bien y que sean suficientemente representativas y que acrediten esa representación, porque algo que en un principio puede parecer obvio, pues luego el proceso y el proceso participativo posterior pues demuestra que igual no era tan así. Eso por una parte, y la otra parte esencial, o al menos un poco mi pequeña experiencia en este trámite, en este trance, digamos, en este periodo desde esa aprobación, es las medidas de salvaguarda en sí. O sea, pienso que es esencial que en la planificación, obviamente desde el ámbito del patrimonio cultural, pero en la planificación transversal, a nosotros en el ámbito de educación, pero en el ámbito concreto a veces de medidas de carácter fiscal, de medidas de carácter de promoción u otras, que son las que realmente están demandando esas organizaciones y esas comunidades o esas personas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial,
que identifican como esos obstáculos a su normal desarrollo, ya sea por legislaciones sectoriales complejas en las que no tienen cabida por su especificidad, sobre todo en lo referido a productos agroalimentarios o a determinadas cuestiones relacionadas con la celebración de eventos y actos, bueno, también como en la propia viabilidad o en la propia requisitos que piden de carácter, pues básicamente fiscal o apoyo, para poder desarrollar esas actividades reconociendo su especificidad, tanto en actividades de técnicas y conocimientos artesanales o tradicionales, como en el mantenimiento, un poco fomento de esas actividades, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que un poco lo que podemos aportar es la experiencia en el ámbito de la administración de estos aspectos, y yo básicamente la centraría, o lo pondría en la mesa, esos dos aspectos: el reconocimiento e identificación, el inventario de los informadores o de colaboradores en el proceso entre las comunidades, y las medidas específicas de carácter transversal o de carácter más allá del reconocimiento, que son las que efectivamente las comunidades se identifican como imprescindibles medidas de salvaguarda para la viabilidad de las manifestaciones. Bueno, y nada más como presentación. Pues muy interesante que nos comentes esto, porque si os parece, yo creo que son dos puntos muy importantes que debemos debatir, si os parece, luego al final, ¿no? No, lo vamos haciendo mejor al final. Pero me parece muy interesante. Y también preguntarte, bueno, quizá por dejarlo en el aire, también la pregunta para luego, ¿qué resultados habéis obtenido con esos órganos de gestión? Que parece que me dijo Chaín que habéis tenido una serie de problemas. Si vosotros, como personas que fuisteis los primeros en la legislación española que incluisteis estos órganos de gestión vinculados a las declaraciones, ¿por qué ha sido el problema? ¿Cuál es el problema? Comentarnos cuál, después, y cuál sería la solución, porque yo creo que ya habéis tenido esa experiencia y conviene que lo pongáis sobre la mesa, ¿no? El problema que ha existido. Sí, lo comentamos después, lo anoto y lo comentamos después durante el debate. Pues ahora, pues fenomenal, ahora. Bien, es cierto que la legislación de patrimonio cultural, que integra la de la regulación del patrimonio cultural e inmaterial, identifica la posibilidad de reconocer o de crear órganos de gestión relacionados con la manifestación. La primera experiencia fue la relativa a las técnicas tradicionales de la construcción de carpintería de Ribeira, o sea, las técnicas de construir barcos son técnicas tradicionales, que se hizo en colaboración el desarrollo un poco de la definición y del alcance del marco de esta manifestación del patrimonio inmaterial con dos colectivos. Y en este caso sí que representaban prácticamente absolutamente a todos los portadores del conocimiento y a muchas asociaciones relacionadas con su mantenimiento y difusión, que es los propios carpinteros de Ribeira, que estaban asociados a través de una asociación, a Galcari, que es la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, que digamos reuniría a los portadores, y con asociaciones, bueno, una federación de asociaciones de Culturmar, en aquel momento pues tenía otro nombre, una federación de asociaciones de amigos de las embarcaciones, de carácter marítimo y fluvial, embarcaciones tradicionales. Bien, precisamente la conflictividad, digamos, digamos la problemática más que conflictividad, porque básicamente no hubo conflictividad, y no la hay, ha sido la propia disposición de las funciones de ese órgano de gestión. Básicamente es lo que comentaba en relación al segundo tema, es decir, los aspectos, sobre todo los propietarios de embarcaciones, que son al final los que están en las asociaciones, básicamente, de carácter tradicional, es que hubiera medidas efectivas a esta declaración, asociadas a esta declaración. Para la constitución del órgano de gestión, pues se les reconoce la representación a todos ellos y básicamente la función del órgano de gestión es reunirse y no tiene más que tratar los temas y ponerlos en común. Bien, el problema básico era, pues, que se manifestaba en estas primeras reuniones, es la precariedad de las normas específicas de las embarcaciones, las normas de navegación marítima, las normas de matriculación, etcétera, para el reconocimiento de modelos tradicionales.
Y eso no pasa por la Administración de Patrimonio Cultural, pasa por la Administración responsable en estas cuestiones. Así como la implementación de medidas relacionadas con la exención de tasas portuarias o otro tipo de cuestiones. Entonces, en este sentido, efectivamente, un poco se traduce que el órgano de gestión, si bien es eficaz a la hora de transmitir cuáles son los problemas, se generan una serie de frustraciones en la medida de que no parecen que nadie, los órganos de gestión, tenga capacidad de fomentar o promover las soluciones que se plantean a esos problemas. Es decir, en esta cuestión es un caso muy concreto, o sea, porque se está hablando de que lo que se está reconocido es la técnica tradicional y luego estamos hablando del objeto material que es el producto de este conocimiento, ¿no? En ese sentido, pues hubo una deriva hacia un problema práctico en lugar quizá de tener capacidad de poder, no sé, hacer un panorama de trabajo a más largo plazo, una planificación a más largo plazo, de ir creando, pues digamos, pequeñas satisfacciones parciales en todo el proceso, pues de otro tipo de cuestiones. Sí que es cierto que la Administración ha colaborado y lleva colaborando un tiempo con estas asociaciones en actividades de fomento, de conocimiento, actividades pues un poco lúdico-recreativas relacionadas con las embarcaciones tradicionales, que ya se venían haciendo y que digamos que la declaración ha sido un poco un acicate para confirmar el compromiso de la Administración pues, con esos eventos o con esas cuestiones. Cierto que también esto pues, se une a los últimos procesos de pandemia y tal, donde todo esto pues, también queda un poco cortado. Con respecto a otras manifestaciones, por ejemplo, las que se reconocieron en bloque o asociadas al reconocimiento de paisaje cultural de la Ribeira Sacra, que llevaba asociados también reconocimiento específico de manifestaciones propias del ámbito del territorio histórico y del paisaje cultural de la Ribeira Sacra, que iban asociadas pues, a actos festivos, como son los fachós, que bueno, muy parecido a lo que estabas comentando, además la denominación es esa aquí también, fachós o fachas, parecido a las que están incluidas en la lista de Patrimonio Mundial Andorra, Francia y España, saberes tradicionales relacionados con la alfarería tradicional, o una parada de carros también parecida un poco a, una parada de carros, es un desfile de carros, también un folión, una fiesta relacionada con los saberes tradicionales. Y carnavales, y digamos manifestaciones concretas en determinados ámbitos de carnavales. Aquí lo que se hizo, en lugar del establecimiento de un órgano de gestión, fue reconocer a las asociaciones concretas que promueven o que difunden o que sostienen estas actividades, ¿no? Es decir, pues el carnaval de Santiago de Arriba, el carnaval Ribeirao, pues se reconoce a la asociación relacionada con esto. En las fachas de Castelo, pues un poco lo mismo. Y en los temas de alfarería, pues directamente a los maestros o tal, que están más comprometidos, digamos, no solo con el mantenimiento del saber, sino con la práctica de su difusión y del conocimiento que tienen asociadas actividades relacionadas con esto. En este sentido, esto fue un poco más eficaz en la medida en que la identificación y, digamos, de estas personas o de estas organizaciones es más concreta y menos, digamos, amplia o difusa que en el tema de la carpintería de Ribeira, pero también depende mucho de los compromisos personales de personas, o sea, de las capacidades que tienen, de los tiempos que tienen o de su propia biografía. Y en este sentido, pues eso también genera muchas disfunciones, o sea, problemas de ese tipo. Y probablemente, básicamente, pues echan de menos, por así decirlo, un apoyo, no más difícil de concretar qué tipo de apoyo, pero un apoyo de la Administración para la realización de eso, ya sea pues de carácter económico u otros, ¿no? Ese es otro de las digamos, retornos un poco complejos que nos vienen del tema de la organización, del tema de órgano de gestión. Y hay un ensayo también en relación a la Ribeira Sacra, que es el fomento y la colaboración de lo que se ha denominado Consejo de Parroquias, no entendido parroquias como la parroquia eclesiástica, sino como la parroquia, la agrupación, digamos, de población, ¿no? En torno al paisaje cultural, en el que, digamos que personas relacionadas con las parroquias, que no son de ninguna organización ni nada, sino que son simplemente pues gente que un poco por su posición o por su interés quiere colaborar en estos procesos,
se reúnen y entre todos, pues un poco concluyen o determinan líneas, requerimientos, a veces más concretos, a veces más de carácter general, y se los trasladan a la administración. Esto es un poco un ensayo, acaba de celebrarse el segundo. Es más holístico, digamos, que determinado concretamente a una manifestación del patrimonio cultural, si está relacionado con un paisaje cultural, digamos que no está tutelando la administración ahí tampoco, pero sí participa un poco para ser receptora de todas estas cuestiones, demandas o objetivos, deseos, etcétera, de las personas que están ahí integradas, y bueno, eso está por ver cómo funciona. Quiero decir, yo creo que es una buena medida, creo que es bueno, no creo que sea una buena medida, creo que es una medida imprescindible, lo del órgano de gestión, y probablemente hay dos cuestiones. Una, la experiencia en esto, el compromiso por parte de la administración y por parte de las comunidades, efectivamente, de participar activamente en ella, y probablemente sea necesario la difusión y el reconocimiento de ejemplos o de buenas prácticas exitosas que permitan un poco implementar o incorporar pues esos ejemplos para que sean eficaces. Bueno, eso es un poco el resumen de la experiencia. Y disculpar que me he extendido quizá demasiado. Nada, muchas gracias, Juan Antonio. Efectivamente, según vayáis viendo esas medidas, pues conviene que informéis de ellas, porque yo creo que también es muy interesante para el resto de las comunidades autónomas y de otros organismos, ¿no?, que vean los resultados que pueden tener unas cosas y otras. Vosotros que fuisteis un poco los primeros en crear ese órgano de gestión y que estáis viendo las diferentes medidas, diferentes fórmulas de ese órgano de gestión a través de parroquias y todo, pues que nos vayáis informando también de los resultados, para que vayamos viendo que nos pueden servir. Muchas gracias, Juan Antonio. Y paso ya a dar la palabra a la tercera persona que representa a Baleares. En este caso es Kika, bueno, Francisca Col Borràs, conocida como Kikas por todo. Kika, no te importa que te llamemos Kika, ¿no? Bueno, no, es que siempre la conocemos, ¿verdad?, en todos los ámbitos de patrimonio, entonces yo creo que a veces es mejor decir, porque a lo mejor por Francisca no la reconocemos tanto. Y bueno, únicamente decir que es la responsable de la Dirección Insular de Patrimonio del Consell de Mallorca desde el año 2015 y que ha estado muy vinculada con todas las actuaciones y toda la documentación que se han desarrollado en el marco del Plan Nacional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. Y nada, Kika, tienes también los 5 minutos que estamos dando y bueno, realmente lo tuyo, como eres representante de Baleares, no sabemos si habéis desarrollado algún órgano de este tipo y si nos puedes decir, igual que el compañero Juan Antonio, pues no sé, la experiencia que habéis tenido, etcétera, ¿no?, que yo creo que conviene, ¿no?, sobre todo porque este es un seminario de planes de salvaguarda y creo que directamente tiene que ver con ese colectivo tan importante que son los portadores. Gracias, Kika. Muy bien, gracias, María Pía. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar otra vez en Sevilla, aunque esta vez no haya salido de la isla, porque participé en el primer seminario en febrero del 2016. Un placer y ya sabéis que sois un referente. Bueno, lo que yo había preparado, mi intervención, era más que nada una explicación un poco en el estado de la cuestión, de cómo trabajamos en la comunidad. Simplemente por esta diferencia igual que puede haber entre las comunidades, porque las competencias en patrimonio son de los consells insulares, entonces en este caso nosotros trabajamos un poco a doble nivel, el nivel del Gobierno balear, del Departamento de Cultura y luego cada uno de los consells. Gracias, Mercedes, por poner las imágenes. Yo lo que sí os voy a comentar primero es en aquello en que coincidimos y en que trabajamos conjuntamente y luego os explicaré el caso de Mallorca, que es el que más conozco. Lo primero es comentar que a la hora de elaborar los diferentes planes, cada isla elabora su plan. Es decir, que no es que haya una descoordinación, es que no hay directamente una coordinación, sino que cada uno se organiza como cree y que sí que tenemos un órgano que nos reconoce como conjunto, como grupo, que sería la Junta Interinsular, que se va convocando siempre que se considera necesario
pero siempre que sea para aquellos aspectos que tengan que ver con todas las Islas Baleares. Como os he dicho, cada Consell tiene su propia manera de funcionar y luego también tenemos otro órgano que nos regula, que es el Consell Asesor de Cultura Popular y Tradicional. En el caso Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y luego sí que hay un Consell Asesor de Cultura Popular y Tradicional para todas las islas, que es el de las Islas Baleares. En la anterior legislatura se empezó un trabajo conjunto a nivel de documentación y un poco para saber también el estado de la cuestión del patrimonio inmaterial, un poco para hacer pedagogía, ¿no? Nosotros estamos en un nivel muy inicial si lo comparamos con otras comunidades, y en esas jornadas lo que se trabajó fue desde el marco conceptual y normativo, líneas de investigación, espacios de conocimiento, de enseñanza y de difusión, y lo coordinaba el gobierno, y luego cada isla tomó el compromiso de organizar las jornadas y luego también de publicar el resultado de las mismas. Entonces tenemos al menos una base de la que partir, que concluyó, como han comentado nuestro compañero de Valencia, con la Ley de Patrimonio de las Illes Baleares, al que agradezco los elogios, ¿no? Luego también, a día de hoy, se comparte con el resto de islas el expediente de Incoación para la Protección de la Vela Latina, y recientemente compartimos el expediente de incoación de la piedra seca, de la que también habéis hablado anteriormente. Lo que sí os puedo decir es que a 2021 Menorca sí que tiene su inventario de patrimonio cultural inmaterial iniciado, ya con una serie importante de fichas elaboradas y reconocidas. Ibiza y Formentera en principio no tienen el inventario todavía iniciado, y nosotros estamos en ello. Ahora os voy a hacer un resumen breve de lo que se está trabajando en el departamento. Siempre teniendo en cuenta que nosotros somos un equipo de 53 personas, la mitad de ellas son brigadas de conservación y mantenimiento del patrimonio, y el resto nos dividimos en cinco áreas. El personal que podemos dedicar al patrimonio cultural inmaterial, a día de hoy son 5 personas que no trabajan a tiempo completo y que participan de las áreas de bienes culturales y patrimonio histórico industrial. Desde el 2017 hasta el día de hoy, Mercedes, si quieres ahora ir pasando las imágenes siguientes, veréis una serie de imágenes que identifican las jornadas que desde el 2017 iniciamos para, sobre todo, hacer pedagogía del patrimonio. Desde la Administración no se había hecho ninguna acción en temas de patrimonio inmaterial, y consideramos que antes debíamos hacer un poco el estado de la cuestión, sabiendo que sí, que desde la ciudadanía había acciones y actividades que se habían llevado a cabo, pero no nunca desde el punto de vista administrativo. Entonces, nuestro formato fue siempre de las diferentes tipologías de patrimonio inmaterial, a ver qué se había hecho en Mallorca, en este caso, al respecto, qué ocurría en otras comunidades sobre el mismo tema, y luego siempre había intercambio de ponencias, de actividades lúdico-festivas. Y eso nos sirvió, por una parte, para darles un reconocimiento a toda la gente que sí que allí había trabajado en patrimonio inmaterial. Nosotros no nos lo inventamos, evidentemente, pero que desde la Administración se les reconocía, y también nos sirvió para tener un abanico de todo aquello que podíamos recoger, la información que podíamos recoger en estas jornadas, ya sea de informadores, ya sea de material audiovisual, material fotográfico, y a partir de ahí nos hicimos un poco la idea de cuál era el estado del patrimonio inmaterial en Mallorca. Luego, la siguiente imagen simplemente es para reflejar que ya en el 2017 consideramos que era muy importante tener un plan director para este inventario. Lo encargamos a Andreu Ramis Puiggròs, que es uno de nuestros gurús en patrimonio inmaterial. Y a la vez también, después de muchos encuentros y colaboraciones, firmamos un convenio con el IRMU, con el Instituto Ramón Muntaner, quien también colabora con Menorca a la hora de la elaboración del inventario,
y que nos ha ayudado de forma muy generosa siempre ante cualquier duda y luego también compartiendo lo que sería el corpus de las fichas y toda la parte luego enfocada ya a la tramitación informática y demás. Luego en la siguiente imagen podéis ver una jornada de presentación de un proyecto que pusimos en marcha, que lideramos desde el área de Patrimonio Histórico Industrial, juntamente con Roquefort y con el Priorat de Cataluña, todos ellos de la zona de la Eurorregión. Cada uno escogimos un paisaje cultural agrario. Nosotros escogimos el Pla de Sant Jordi, que todos los que habéis estado en Mallorca lo reconoceréis porque es lo primero que se ve cuando se llega en avión, y lo último es el Pla de los molinos de estación de agua. Y como tenemos un programa de conservación de patrimonio, de conservación material de los molinos, consideramos que podíamos trabajar todo el aspecto de la recogida de la memoria oral. La siguiente imagen se puede ver ya lo que será la exposición, la parte final de este proyecto, que ha durado 2 años también por temas COVID, en el que nosotros lo que hacíamos era, bajo la categoría de las actividades productivas y los procesos y técnicas, en este caso del Pla de Sant Jordi, documentamos los oficios tradicionales, 4 oficios como eran el decantero, el vaquero, el hortocultor y el constructor de molinos. Si bien también tenemos que comentar que el papel de la mujer, como siempre, es muy importante, acompañando a los oficios, y que también intentamos siempre ponerlo en valor y darle también su espacio merecido. La siguiente imagen es para que veáis ya nuestras primeras fichas, el primer inicio del inventario de patrimonio cultural inmaterial, gracias al proyecto europeo y a los esfuerzos del área de patrimonio histórico industrial, porque ha abierto el camino a lo que vendrá, esperemos, a corto plazo. Aquí sí que se puede ver las actividades que os he comentado antes, representando a los oficios que escogimos del Pla de Sant Jordi, y en la siguiente imagen se ve una descripción de lo que es el formato de la ficha que hemos empezado a elaborar. Ya para terminar, en la última imagen veréis unas jornadas, un proyecto PAIPECAT, Pan y Pecado, que es la memoria de las niñas, de las mujeres, de las chicas de la Misericordia. La Misericordia es nuestra sede, el Departamento de Cultura está ubicado en la Misericordia, que era en su tiempo una institución benéfica desde el siglo XVI, y que actualmente estamos ubicados en un edificio del siglo XIX que está en parte en obras, y que justamente las obras van a dar lugar a que la ciudadanía pueda conocer el espacio que utilizaban las mujeres, las niñas, que estaban separadas por patios y por diferentes zonas de acceso. En este caso vamos a poder nosotros proporcionar a las obras de conservación todo el trabajo recogido en este proyecto, con el testimonio de un grupo de chicas que vivieron aquí en el edificio, y que a finales de año tenemos previsto que pueda ilustrar cómo era la Misericordia, en que se convirtió a finales del siglo pasado, y que pueda albergar también un futuro espacio de recogida de memoria oral, que para nosotros es un proyecto muy especial y muy interesante. Y luego, ya para terminar, solamente comentaros que estamos elaborando el expediente para poder iniciar lo que sería el inventario de patrimonio material de la isla de Mallorca, aunque tengamos esta avanzadilla que hemos hecho con el patrimonio histórico industrial, y que bueno, hablando un poco de lo que ha comentado el compañero de Galicia, que para nosotros también lo importante ya no solo es nuestro propio trabajo que podamos realizar en el departamento, sino cómo lo compartimos, de qué manera podemos trabajar de una forma transversal con las otras islas, para poder ofrecer, ¿no?, este inventario que luego representaría el patrimonio cultural inmaterial
de las Islas Baleares. Y ahora no me quiero extender, si acaso luego María Pía, si hay algo en concreto, lo podemos ir comentando. Vale, muchísimas gracias, Kika. Sí, si os parece, luego al final comentamos algo. Vamos a dar paso a la cuarta persona, que es Cataluña. Rafael, ¿estás por ahí? Sí, sí. Sí, hola, bueno, ¿qué tal? Perfecto, Rafael, ya. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Venga, nosotros a ti también, con un poquito de retraso, yo creo, de retardo, pero vale. Bueno, pues nada, Rafael Folch Monclús es un poco como comentábamos con Gema y con Fuensanta con relación al patrimonio cultural inmaterial. Ha sido una de las personas que también con nosotros, concretamente con el Plan Nacional, cuando creamos el equipo de trabajo, desde el principio Rafael estuvo presente, siempre ha colaborado no solamente en el grupo de trabajo, sino también en la comisión, es un miembro de la comisión de seguimiento, y luego él también ha formado, me parece que han sido 2 años o 3, ¿verdad, Rafael?, que te ha tocado formar parte como miembro 2 años de un jurado que se conforma con las ayudas en concurrencia competitiva de patrimonio cultural inmaterial, ya sabéis, un dinero que se da de una línea de subvenciones. Precisamente has formado parte de esa comisión de valoración que forma parte para evaluar esos proyectos que llegan. Javier, Rafael estuvo un año que nos llegaron 300, ¿te acuerdas? Cuando lo de los 300, o sea, increíble. Y bueno, él es un antropólogo técnico de la Generalitat, bueno, concretamente se llama el Departamento de Cultura Tradicional, ¿no?, de la Generalitat de Cataluña, antropólogo, y bueno, le toca lo que es la vida cotidiana, ¿no?, del patrimonio cultural inmaterial, la gestión cotidiana y diaria de lo que somos los gestores de las administraciones, de las distintas tipos de administraciones en España, ¿no? Y es uno de ellos. Muchísimas gracias, Rafael, y es otros 5 minutos. Bien, hola. Muchas gracias, María Pía. En primer lugar, muchas gracias a las compañeras y compañeros del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por invitarnos a participar en las jornadas. Muchas gracias. Y bueno, pues yo tengo una pequeña presentación que la compañera creo que va... Vale, que me había preparado un poco más de 5 minutos, pero voy a intentar ir muy rápido, porque al final solo hay un par de... Quiero subrayar sobre todo un par de ideas centrales de lo que quería comentar, ¿no? ¿Puedes pasar, Mercedes? Yo te iré diciendo... Vale. Muy rápido. En el año 93 se aprobaron 2 leyes de patrimonio en Cataluña, una la Ley de Patrimonio Cultural Catalán propiamente dicha y luego la Ley de Fomento y Protección de la Cultura Popular y del Asociacionismo que el compañero anterior de Valencia ha comentado. Una es la ley que regula el patrimonio, el patrimonio clásico, el patrimonio patrimonio histórico, monumental, artístico, el patrimonio hegemónico, quería decir, al menos hasta ese momento. Y luego el otro es como ha dicho el compañero, no es una ley de patrimonio inmaterial, sino que es una ley de cultura popular, de fomento de la cultura popular y del asociacionismo cultural vinculado a ella. Lo que pasa es que la ley introdujo el concepto de patrimonio etnológico asociado a la noción de cultura popular y a la noción bueno, de las actividades y la diversidad cultural inherente a los grupos que conforman la sociedad, al menos en ese momento, a inicios de los años 90. Y con el compromiso, tal como explicita la ley, de que la administración pública de la Generalitat tiene que desplegar pues, toda una serie de actividades dirigidas a la preservación, la difusión, la investigación, la promoción de todo lo que está vinculado con el patrimonio etnológico. O sea, aparece en ese momento la etnología y su patrimonio cultural asociado como un ámbito de actuación de patrimonio cultural al mismo nivel que todo el resto del patrimonio cultural histórico, monumental, etcétera, que se había llevado al menos hasta ese momento. ¿Puedes pasar, por favor? Bajo el impulso de esta ley, no voy a explicar estos programas, solo los voy a mencionar. Se desarrollaron algunos programas. Ay, tengo un perro que está ladrando, no sé si se ha oído. Disculpar, ¿eh?
bueno, unos programas vinculados con el fomento del patrimonio etnológico, como son el inventario del patrimonio etnológico, donde yo estoy trabajando específicamente, el catálogo del patrimonio festivo y la fonoteca de música tradicional, entre otros. ¿Puedes pasar, por favor, Mercedes? Lo que quería resaltar, y esta es la primera de las ideas centrales que quería subrayar, es que en la ley de cultura popular, la ley de cultura popular que incluye el patrimonio etnológico, no hay ninguna figura de protección específica sobre este tipo de patrimonio. Las figuras de protección jurídicas de patrimonio cultural están establecidas en la ley de patrimonio cultural catalán, que a su vez, por los motivos que ahora no voy a explicar, dejó de lado todas las figuras vinculadas con lo que entendemos con la cultura popular, el patrimonio etnológico de base material o inmaterial. Sí que hay una figura que es la zona de interés etnológico que se asemeja un poco a lo que la UNESCO pues, ha desarrollado como paisaje cultural, ¿no? Lo que pasa es que estas figuras de protección que tiene la ley son unas figuras que tienen un prisma muy asociado a la gestión o a la protección del patrimonio material. O sea, es un patrimonio muy asociado a lugares, ¿no? La zona de interés etnológico, la zona monumental, la zona arqueológica, etc. Pero este vacío legal, y esta es la segunda cosa que quería subrayar, este vacío legal no ha impedido, y ahora estamos a veces en algún debate de ver hasta qué punto, no es que haya fomentado ni mucho menos, pero que a lo mejor en algún caso hubiera entorpecido, no ha impedido, por favor, Mercedes, si puedes pasar, que los programas que se pusieron en marcha a partir del año 90, de los años 90 se hayan dirigido con un dinamismo que otras figuras de elementos de patrimonio clásico sí que tienen asociadas a figuras de protección no han recibido con tanta intensidad, como, sobre todo, es el tercer punto que lo quería señalar, toda la dimensión aplicada, participativa y de procesos de activación patrimonial vinculados al patrimonio etnológico material e inmaterial, porque nosotros en la ley el patrimonio etnológico está definido como un cruce de elementos de base material e inmaterial. Todos estos procesos de activación patrimonial, creación de centros patrimoniales, culturales, proyectos de todo tipo, publicaciones, exposiciones, itinerarios, etcétera. Si puedes pasar, por favor, Mercedes, se ha hecho, y esto es lo que el principio rector que se estableció desde el principio, teniendo en cuenta y, como no podía ser de otra manera, un trabajo en red con los diferentes actores diversos que hay en la sociedad civil, una sociedad muy rica y dinámica, y en el caso de la cultura popular y el patrimonio cultural asociado, con una gran cantidad de entidades, asociaciones de todo tipo. O sea, con una gestión muy clara y directa y próxima de lo que tienen entre manos, ¿no? de su cultura local, sus culturas locales, sus tradiciones y el patrimonio cultural asociado cuando se desarrollan los procesos de activación patrimonial. Aquí hay algunos de las entidades que trabajamos en red, observatorios, consejos de asociacionismos, se están llevando a cabo inventarios, catálogos, etcétera, regionales, locales. Muchos de ellos intentamos potenciar de que sean desarrollados a partir y desde las comunidades locales, no solo fomentar la participación, sino que en todo caso lo que son las comunidades locales lo que tienen que hacer es fomentar nuestra participación. Cuando hablamos de participación de la comunidad parece que la autoridad técnica, la autoridad institucional o la autoridad académica somos quienes supuestamente lideramos y invitamos a participar a la comunidad, las comunidades, ¿no? Esto, que es fácil decirlo y fácil intentar que se pueda revertir, no siempre es fácil llevarlo a cabo, pero intentamos que
nuestro trabajo sea un trabajo de acompañamiento, de provisión y de enfoques técnicos, científicos sobre la actualidad científica, académica del patrimonio cultural. Pero que la gestión integral del patrimonio, sea su identificación, sea su descripción y sea todas las actividades que se engloban en el gran conjunto que entendemos como gestión del patrimonio, estén en manos lo más próximo posibles de las entidades, las asociaciones. Sobre todo porque ellas mismas así lo desean, ¿eh? No es que no hay un trabajo de delegación y que no. Si puedes pasar, por favor. Y ya termino con un minuto, María Pía. Tema de la salvaguarda. Todos estos programas, todos los proyectos que se han desarrollado en el marco de los programas que muy rápido he mencionado, no hay ninguno que lleve el término de programa o plan de salvaguarda de tal o cual manifestación o tal o cual actividad. Ahora bien, sí que llevan implícitos y de manera inherente todo lo que la literatura que la UNESCO y otras entidades, otros centros patrimoniales desarrollan o identifican como salvaguarda. Todo lo que tiene que ver con la participación social, la definición de los actores, los trabajos de promoción, de preservación, de proyección a un futuro próximo y a un futuro más lejano de la actividad en cuestión, etc. Y voy a solo mencionar 3 de los ejemplos que estos últimos meses estamos trabajando. Si puedes pasar, Mercedes, muy rápido. Uno sería la Asociación de Piedra en Seco y Arquitectura Tradicional, toda la explosión patrimonial que tiene que ver con la arquitectura tradicional, la piedra en seco, ya sabéis, en vuestras comunidades respectivas, me imagino que también se está desarrollando, con toda la noción de preservación del paisaje, de preservación de valores que habían quedado más o menos enterrados por procesos industriales, etcétera, pues una cierta recuperación de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. A la siguiente, por favor. Estamos trabajando en una coordinadora de entidades sobre la memoria popular, muy dinámica. Sí que hay un organismo en Cataluña que trabaja muy bien, ha trabajado muy bien todos estos últimos años todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, la memoria política, pero la memoria popular, pues hay muchos proyectos que están desvinculados entre sí y estamos trabajando en una gran federación, una coordinadora que pueda aglutinar toda esta dinámica y estos proyectos. Y ya para finalizar, por favor, Mercedes, toda la Asociación Cultural de Municipios y Entidades Municipales Fallaires de los Pirineos, que es la fiesta, como el compañero de Valencia creo que ha comentado antes también, la fiesta de las bajadas de falles por las montañas que se realizan en los hospicios en los Pirineos, ¿no? Y aquí lo dejo. Muchas gracias y ya si hay alguna cuestión, si queda tiempo que podemos entrar con un poco más de profundidad, pues ya lo haremos. Muchas gracias, María Pía. Muchas gracias a ti, Rafael. Bueno, pues ya por último vamos a dar paso a Susana Irigaray Soto. Susana. Hola, sí. Hola, Susana está ahí. Estoy, sí. ¿Qué tal? Susana. Bueno, pues Susana, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado intervenir también. Para presentar a Susana, bueno, pues Susana es, en la actualidad es la directora del Servicio de Museos del Gobierno Foral de Navarra y desde hace muchísimo tiempo, desde el principio, desde que sacó su posición como funcionaria del Gobierno Foral de Navarra, ella ha estado muy vinculada al Museo Etnológico de Navarra, don Julio Caro Baroja, que como sabéis tiene la competencia, ¿no? Tiene la competencia del patrimonio cultural inmaterial de la administración, de tal manera que ella le ha permitido, pues claro, liderar y articular todas las acciones que se desarrollaban sobre patrimonio cultural inmaterial de la comunidad navarra. Resalto porque me parece muy interesante, Susana, pues toda la vinculación que ha tenido con don Julio Caro Baroja, por ejemplo, la exposición que fue a la comisaria sobre Navarra en la mirada de don Julio Caro Baroja, también algo sobre Vera de Vidasoa también, ¿no? Que hiciste sobre una exposición que se llamaba El fondo de Vera de Vidasoa, de
en el Museo Etnológico de Navarra, que también tenía lógicamente mucha vinculación con don Julio Caro Baroja. Y luego hay una cosa muy interesante, que a mí me ha parecido siempre muy interesante, Susana, que ha sido el hacer esas grabaciones y ediciones de más de 50 documentales con la empresa Pirene, que hicieron como un convenio, ¿no? Bueno, hicieron una contratación, contrataron a esta empresa y tiene como 50 documentales. Hay que pensar que es uniprovincial Navarra, ¿no? Y tener 50 documentales como los tienen ellos, bien hechos y bien documentados y bien, pues yo creo que también es una cosa digna de resaltar. Y ella, igual que es una experta en patrimonio cultural inmaterial, porque lleva muchísimo tiempo vinculada a este tipo de patrimonio, también es una experta en museología y ha dado máster tanto en la Pública de Navarra como en otras universidades, máster en gestión y patrimonio cultural inmaterial y máster en museología, que han sido un poco sus dos caminos, el patrimonio cultural inmaterial y la museología y museografía. Y simplemente comentar un poco, como he hecho con Rafael, que ella, igual que los demás compañeros que ya he citado, también formó parte de la comisión de trabajo del plan y miembro de la comisión de seguimiento. Y también, creo que en 2 ocasiones, ha formado parte en ese jurado que os comentaba, que en el fondo, bueno, más que jurado, se llama Comisión de Valoración de las Ayudas en Concurrencia Competitiva. La verdad es que Susana siempre está disponible, siempre está dispuesta, y muchísimas gracias por todo, Susana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Pía, por esta presentación. Yo he enviado a la organización un PowerPoint, pero no sé si estará disponible, si no, para sí. no... Sí, está disponible. Voy a ir rapidísimo, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, bueno, voy a comentar muy sucintamente la labor de gestión del patrimonio etnológico y cultural inmaterial en la Comunidad Foral de Navarra, que está basada, pues como ya ha puesto en valor Luis Pablo en la conferencia anterior, en la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra. No me voy a extender porque él ya lo ha explicado. Pasa, por favor, la siguiente. Todo lo que estamos desarrollando en cuanto a la gestión de patrimonio inmaterial viene dado por esta ley, que es bastante generalista, por otra parte. En 2016 aprobamos un plan director del inventario del patrimonio cultural inmaterial de Navarra, que es en el que nos basamos para realizar las siguientes actuaciones de gestión. Si puedes pasar a la siguiente, que han sido fundamentalmente, bueno, el preinventario del patrimonio cultural inmaterial, una elaboración que llevamos desde 2016, en que realizamos un censo provisional de manifestaciones con 1.176 identificadas, en base a materiales, digamos, bibliográficos, documentales, etcétera, es decir, sin trabajo de campo. Sobre ese censo preliminar, lo que se hizo fue un trabajo de validación que nos ha llevado 4 años para que el 100% de las entidades locales de Navarra, que son 272, validasen el preinventario, lo que ha dado como resultado, la validación terminó, el proceso de validación el año pasado, ha aumentado y tenemos un preinventario actualmente con 1.437 manifestaciones. Ahora estamos en este año, sobre todo, muy concentrados a través del negociado. En el servicio tenemos un negociado de patrimonio cultural, de patrimonio etnológico e inmaterial que desde hace un par de años, y estamos centrados a través del negociado en lo que es el acceso ciudadano a este preinventario, estos resultados a través del portal digital, ponerlo a disposición pública y una información bastante somera, pero ponerla a disposición pública a través del portal digital de Cultura de Navarra, y también vamos a realizar un mapa georreferenciado, un mapa interactivo que va a facilitar, entendemos, bastante las búsquedas. Paralelamente, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Paralelamente estamos realizando el inventario, que es bastante más complejo porque se trata de una ficha muy exhaustiva, una ficha basada en la redactada y aprobada por el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, y que desarrollamos en una herramienta informática sobre la plataforma de software libre Dédalo. Estamos elaborando las fichas, de momento tenemos creo que 23, dando prioridad evidentemente a las manifestaciones declaradas, pero también dando paso también
a otras manifestaciones en las que sí que se realiza trabajo de campo y registros audiovisuales de la práctica. Bien. Tenemos que, según el plan director, todas las fichas de inventario no se dan por cerradas hasta que no se produce la validación por parte de la comunidad portadora. Lo que hacemos es también un seguimiento y actualización en la medida de las posibilidades. De hecho, alguna de las fichas se ha hecho precisamente para volver sobre bienes inmateriales que ya teníamos identificados antes del proceso de preinventario para ver cómo se encontraban en este momento, y tenemos muchas cosas pendientes respecto al inventario, como es la difusión y todo el desarrollo de los usos potenciales, y también otros temas como por ejemplo es el enfoque de género, porque el plan director recoge que se va precisamente a recoger ese aspecto, y en las fichas estamos intentando, se dice que incluso aunque no haya ninguna participación femenina, incluso esa carencia se tiene que recoger, pero realmente vemos que no estamos tampoco dándole toda esa importancia. Vale, si podemos pasar. En cuanto a las declaraciones, en Navarra tenemos declarados bienes de interés cultural como bienes inmateriales, 8 manifestaciones más el Coto de Palomeras de Chalar con la categoría de paisaje cultural, que siempre lo meto también en este punto. Y estamos en preparación junto con el Ayuntamiento de Pamplona de una declaración que va a ser bastante inédita, digamos, en el contexto, porque va a ser sobre el cuerpo de ciudad de la Corporación Pamplonesa. Bien, sobre esto sí que me quería extender un poquito más. Nosotros no tenemos un comité técnico, como ha comentado el compañero de Valencia, pero el servicio trabaja directamente con los solicitantes de forma previa a la solicitud para poder armar, digamos, con fundamento una solicitud, ¿no?, solvente. Es verdad que contamos con una empresa, la BRIT, que tiene experiencia en la elaboración de memorias, que siguen siempre un modelo que hizo el servicio de museos. Todas siguen el mismo modelo para evitar precisamente que haya ese olvido, ¿no?, porque la gente tiende a describir mucho lo histórico y lo etnográfico, dejando bastante, y los bienes materiales, dejando bastante aparte los criterios realmente de patrimonio cultural inmaterial. Se exige siempre la adhesión, aportar la adhesión de la comunidad portadora, y no se admiten solicitudes que no estén legitimadas de esa manera. Y hemos detectado muchos problemas en nuestra experiencia, ya veis que tampoco es tan larga, desde 2009, pero sí que hemos detectado varias cosas. Una importante, lo pongo un poco como temas de conversación o de debate para todo el mundo, es la dificultad muchas veces de aunar criterios en estas declaraciones con las intervenciones que corresponden a los servicios de patrimonio histórico, es decir, a los conservadores restauradores. Es muy complicado, muy complicado. Hay mucha confusión respecto de las comunidades respecto a las declaraciones estatales, a las declaraciones UNESCO, a la lista representativa de UNESCO, es decir, si esto es válido, si no vale. Todas intentan, aunque por ejemplo toque de campanas, aunque estén declaradas a nivel estatal, quieren conseguir la declaración en Navarra, aunque ya se les dice que no sería necesario, pero hay una gran confusión. También entre el tema de comités o comisiones de salvaguarda, que también lo estuvimos pensando aquí en Navarra, hacerlo por bienes por cada bien. Realmente desde el punto de vista jurídico no lo hemos echado a andar, porque desde el punto de vista jurídico había bastante problema a la hora de definir las funciones, las compensaciones, las normas de funcionamiento, cuál era realmente el alcance de las decisiones y cuál iba a ser el papel de la propia administración dentro de esas comisiones. Entonces lo tenemos como normativamente no está dentro de la ley, ni dentro de ninguna otro reglamento, etcétera, pues vemos que administrativamente es complicado de encajar. Y luego también, es importante, otro problema es que es complicado hacer pedagogía del patrimonio cultural inmaterial. La gente lo ve, las asociaciones, etcétera, lo quieren conseguir como un label de calidad, aunque desde la administración siempre les decimos
la identificación de riesgos y en la propuesta de medidas de salvaguarda, que también ahí hay otro problema, que no siempre las medidas de salvaguarda que desde la Administración se consideran relevantes o que se consideran significativas coinciden con el punto de vista de las propias comunidades portadoras, que a veces son mucho más puristas que la propia Administración, que ya os puedo decir que no somos absolutamente nada puristas. Bueno, seguimos adelante, la siguiente. Bien, y en cuanto a la gestión del propio patrimonio, y tenemos también varias líneas de trabajo. Una es la que ha mencionado María Pía, que seguimos en colaboración con Eugenio Monesma, documentando audiovisualmente las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. El último lo hicimos el año pasado, registrando un viaje durante varios días por la Cañada de los Roncales, de uno de los últimos rebaños trashumantes navarros. Seguimos en ello, ya tenemos casi 60 documentales. La siguiente, por favor. Otra línea de trabajo tenemos un convenio anual con la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra, conocido como Navarchivo, que es un enorme repositorio de fuentes orales, con los que trabajamos todos los años, y este año también hemos introducido en el convenio la realización de prácticas por parte de los alumnos también para el enriquecimiento del preinventario y para las prácticas de trabajo de campo. Otra, por favor. También tenemos una convocatoria en concurrencia pública llamada Sustrayac Raíces, dirigida a asociaciones para proyectos de documentación y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Y desde el año pasado, por favor, la otra diapositiva, estamos intentando una línea de trabajo, que nos parece muy interesante y que se nos vino a la cabeza, sobre todo a raíz de trabajar con asociaciones de tipo más musical, sobre todo con el trabajo que realizamos para la Jota Navarra, para la declaración de la Jota, aunque también del bercholarismo, que fue anterior. Vemos que hay unos riesgos evidentes de fosilización en cuanto a presentación, en cuanto a temáticas, en cuanto a formas de canto, etcétera. Y entonces nos pareció interesante traer, y desde el año pasado, como veis ahí en la foto, trajimos al asturiano, al agitador folclórico asturiano Rodrigo Cuevas, y este año seguimos. Pretendemos traer a gente, artistas, ¿no?, que están trabajando en una línea muy contemporánea basada en el propio folclore, ¿no? Y bueno, y luego ya para terminar, por favor, pasa. Tenemos como buenas prácticas, a mí me gustaría, pero no hay tiempo de explicarlo, a quien le interese se puede poner en contacto. En buenas prácticas, con toda la modestia, desde luego, por favor, entendedlo en ese sentido. Sería, yo considero que es el programa que durante 3 años hemos desarrollado en SESMA a través del programa Landarte, que es actividad artística, acciones artísticas con las propias comunidades rurales, en comunidades muy pequeñas, el proyecto que hemos hecho en SESMA en torno a la recuperación de la cultura del esparto, y que nos ha llevado a hacer un trabajo o a iniciar un trabajo muy interesante con los nuevos vecinos de SESMA, que son comunidades, personas venidas de Marruecos y que comparten la cultura del esparto con los sesmeros. Es un proyecto interesante. Y luego, ya para terminar, la otra buena práctica, si pasas por favor la diapositiva, me parece que es el proceso que se ha seguido entre la Asociación Navarjota, la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública y el propio Servicio de Museos para montar, digamos, todo el expediente para la declaración de la Jota Navarra como bien de interés cultural. Y con esto ya acabo. Gracias por la oportunidad.